Buenos días a todos, mi nombre es Stacy de los Santos y soy asistente regional en KW Dominicana. Para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a la familia de KW Punta Cana. Hoy vamos a estar trabajando cómo acceder a los programas que ofrece KW y también vamos a ir marcando en la guía de nuevos todo lo que vayamos aprendiendo. Al final de ese curso, ustedes van a recibir un certificado luego de que marquemos en el checklist todos los programas ya aprendidos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Yo voy a empezar compartiendo mi pantalla para que ustedes vean lo que reciben en la primera semana. Cuando entramos a KW Punta Cana, yo soy el primer contacto, entonces yo les doy la bienvenida y le envío los siguientes documentos. Le envío la guía de KW Nuevos, el acuerdo de intermediación que vamos a utilizar para captar propiedades, que también vamos a estar trabajándolo en el día de hoy, la guía de entrenamientos para los nuevos. En esta guía hay diferentes entrenamientos como el sistema Alter State, Global Ya, y también hay una guía que es solamente de formularios. ¿Cómo podemos trabajar con los formularios de captación? Entonces también les voy a enviar, por ejemplo, este es un ejemplo, tu correo es Mayerlin, entonces tu contraseña es 2021. Con esta puedes acceder a todos los sistemas de KW, también cómo entrar a tu cuenta de correo y también el link para entrar a Alter State. Entonces vamos a utilizar este link para entrar a Alter State, pero primero me gustaría que fuéramos al correo. Yo simplemente voy a hacer una simulación para que ustedes sepan cómo acceder a su correo. Entonces vamos a abrir cómo entrar a tu correo para que ustedes sepan. Un segundito. Entonces vuelvo a compartir pantalla para mostrarle el documento que yo envío de cómo acceder al correo. Es muy importante que todos los documentos que se le envían por WhatsApp o por correo sean leídos por ustedes para poder acceder a sus plataformas. Entonces, ustedes van a recibir un primer correo, que es este, que dice, please click the button to save your password. Este correo simplemente lo vamos a ignorar. Este correo será recibido en su correo personal y este tenemos que ignorarlo porque no es el que nos va a dar el acceso. Luego, ustedes van a recibir un correo como este, felicitándolos. Entonces, en este se indicará que ya tu cuenta está lista y el equipo administrativo te dará la información para accesar. En este caso, yo les voy a enviar su correo y su contraseña. Entonces, aquí aparece también un link para acceder. También sería bueno que lo ignoremos, ese link, y yo les voy a mostrar paso a paso cómo podemos entrar. Luego vamos directamente a gmail.com y con la información que KW le proporcionó el equipo administrativo, entonces podemos entrar aquí donde dice email or fund. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, catherinel@kw.com.do. Igual voy a hacer un test para que ustedes vean cómo funciona. Y luego vamos a poner la contraseña que se nos proporcionó. Luego de eso nos va a aparecer este test donde dice que si aceptamos los términos y condiciones de Gmail, le damos a aceptar y felicidades, ahora tú puedes recibir correo desde tu cuenta KW Dominicana. Bienvenido a la familia KW. Entonces ahora vamos a hacer una prueba de cómo podemos acceder a nuestros correos. Entonces vuelvo a compartir pantalla para poder mostrarles. Si ustedes ya tienen una cuenta de Gmail, es muchísimo más fácil. Por ejemplo, ahora mismo estamos en mi cuenta. Yo le doy a agregar una nueva cuenta, añadir una nueva cuenta. Entonces aquí usar otra cuenta y bueno, vamos a poner solamente un ejemplo. Vamos a poner que Paola Castañón @kw.com.do. Entonces, obviamente me va a parecer que no existe la dirección, pero así es que lo vamos a hacer. Entonces, luego nos va a aparecer la parte para poner la contraseña. Ponemos la contraseña que se nos proporcionó y luego que pongamos la contraseña que se nos proporcionó, aceptamos los términos y condiciones para empezar a recibir correos de KW. Entonces, luego de esto, también les voy a mostrar la guía de nuevos. En la guía de nuevos tenemos una bienvenida del señor Gustavo Andrés Madera, que es el operador principal de KW Punta Cana. Entonces, dice lo siguiente, le damos la más cordial bienvenida
a nuestra gran familia, el trabajo en equipo nos fortalece. Estamos aquí para brindarle nuestra experiencia y todo el apoyo que puedan necesitar para iniciar en este gran mundo de bienes raíces. En KW Punta Cana y el negocio inmobiliario, las posibilidades son infinitas. Los límites los pones tú. Entonces, aquí tenemos nuestra guía. En la primera parte tenemos nuestra historia como KW Dominicana, nuestros valores y creencias, el paquete de agentes, uso de la marca, política de captaciones, tecnología, guiones, educación permanente, growth share, comisiones y la lista de contactos. Voy a pasarlo un poquito rapidito porque a cada uno le voy a enviar, pero ustedes reciben 100 tarjetas de presentación, 2 letreros. Quiero remarcar algo con los letreros. Los letreros se reciben cuando los agentes tienen ya captaciones hechas. También recibimos un t-shirt de la compañía, carnet, capacitación constante, acceso a nuestro CRM y plataformas virtuales. Nuestro CRM es Alter State, soporte legal y contable. Entonces, aquí tenemos el uso de la marca, lo voy a ir pasando rapidito. Aquí, esto es muy importante, podemos trabajar con esto. Esto es un título de República Dominicana. Entonces, aquí arriba tenemos lo que es el folio, la matrícula, fecha de inscripción, libro de asignación catastral. Para la captación de propiedades, nosotros necesitamos, primero, el formato de captación que te ofrece KW Dominicana, que es el acuerdo de intermediación, firmada por el propietario y con toda la información. Esto lo vamos a trabajar ahora mismo para que ustedes sepan cómo llenarlo. Necesitamos título de la propiedad y necesitamos pasaporte o cédula de la persona. Si la propiedad está a nombre de una compañía, entonces vamos a necesitar una copia del registro mercantil para poder trabajar con nuestras captaciones. Entonces, aquí tenemos el formulario de captación. Aquí tenemos todos los datos del Market Center, donde dice nombre o razón social. Ponemos el nombre del cliente, si es razón social, entonces ponemos el nombre de la compañía, el número de ID o RNC. Igual, número de cédula o el RNC, nacionalidad, la dirección donde se encuentra la propiedad, teléfono, celular, correo electrónico. Y aquí vamos a poner información del inmueble. Como vimos arriba, tenemos la matrícula, entonces ponemos la matrícula, designación catastral, los metros cuadrados. Cuando hablamos que si tiene gravamen o no, es si tiene alguna deuda el inmueble. Entonces aquí ponemos si sí o si no. Entonces aquí ponemos la ubicación nuevamente del inmueble, aquí tenemos la descripción del inmueble, ponemos si es una villa, apartamento, terreno, local comercial o una nave. Entonces aquí el estado del inmueble, si es nuevo, si es una reventa o si es un proyecto. Esto es muy importante que lo marquemos. Entonces aquí ponemos el nombre de residencial, sector, cantidad de habitaciones, cantidad de baños, cantidad de parqueos, y en qué nivel se encuentra el apartamento. Aquí donde dice niveles podemos poner qué cantidad de niveles tiene el edificio, si estamos hablando de un condominio, si tiene 4 niveles, entonces ponemos 4 niveles y el nivel donde se encuentra el apartamento. Entonces también ponemos si tiene habitación de servicio, medio baño, área de lavado, todo esto podemos marcarlo dependiendo de lo que tenga el apartamento o la villa. Entonces aquí ponemos precio de venta, muy importante, y si es en peso dominicano o en pesos estadounidenses, dólares. Entonces aquí modalidad de venta, exclusiva, semi-exclusiva, no exclusiva y exclusividad de letrero. Entonces vamos a explicar. Exclusiva solamente cuando KW tiene esa propiedad. Todas las ventas se deben de hacer mediante KW. Si, por ejemplo, otra inmobiliaria quiere vender la propiedad, debe ser mediante KW. Semi-exclusiva es cuando el cliente te da una exclusiva por 6 o 3 meses. No exclusiva es que el cliente tiene su propiedad con más inmobiliarias y no solamente está trabajando con nosotros. Y exclusividad de letreros, el cliente tiene más inmobiliarias trabajando en su propiedad, pero solamente le permite a KW Dominicana que tenga un letrero en su propiedad. Entonces, la comisión por venta, nosotros trabajamos con una comisión de un 6%. Entonces, pero no nos limitamos si el cliente nos quiere ofrecer un 5 más impuesto. Entonces, aquí ponemos la comisión por venta, ponemos la forma de pago, o sea, como el cliente quiere recibir su pago, si es de forma inmediata, y durante la construcción, esto aplica cuando es un proyecto que estamos captando. Entonces, en otras informaciones, yo recomiendo que pongamos cuánto se paga de mantenimiento. Esto es algo muy importante y no lo pide el sistema. Entonces, aquí tenemos algunas cláusulas que pone la compañía para el cliente. Entonces, donde dice propietario, aquí nuestro propietario, el dueño de la captación de la propiedad, va a poner su firma y la fecha en que captamos la propiedad.
Entonces aquí tenemos una explicación de lo que es el alter state, el command, el drive, que también les voy a explicar un poquito de cómo acceder al drive. Y aquí tenemos algunos guiones que también van a ser utilizados en nuestro Power Hour. Entonces, aquí tenemos cómo actualizar tus perfiles de redes sociales y aquí tenemos una lista de las personas que tenemos y sus contactos. Por ejemplo, tenemos el contacto de Sheridan Henderson, que es nuestro OP regional, Andrés Madera, el OP de KW Punta Cana y todas las personas que pertenecen al equipo administrativo y con la que ustedes pueden contar para cualquier transacción que necesiten hacer. Entonces, aquí tenemos también el checklist de lo que ustedes van a recibir. Nosotros vamos como ahora hicimos, del proceso de los listings, cómo captar una propiedad, cómo usar adecuadamente el acuerdo de intermediación y qué documentos necesito. Entonces, también tenemos el sistema Alter State y Point to Homes. Point to solamente lo vamos a utilizar ya cuando el asociado tenga captaciones, le vamos a dar acceso. En Alter State ustedes tienen acceso inmediatamente porque esto es nuestro CRM y vamos a ir registrando clientes. También los documentos que se necesitan para una oferta y cierre, yo les voy a enviar el entrenamiento, cómo usar el Drive y el Google Calendar, cómo usar Command, el uso de la marca, comisiones y la certificación. La certificación y luego que terminamos este entrenamiento y ya ustedes tengan acceso y sepan usar todos los sistemas, le va a llegar un certificado avalándolo de que ustedes terminaron este curso. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ahora nuevamente voy a compartir pantalla para que aprendamos a usar Alter State. Entonces, yo comparto pantalla por aquí para que ustedes sepan. Vamos de nuevo. Entonces aquí, cuando ustedes entran, yo le envío el link para acceder. Ok, entonces ahora empezamos nuevamente. Para acceder a Alter State, yo les envío un link y con la misma información de acceso, ustedes, o sea, de acceso para su correo, ustedes pueden entrar a Alter State. Para Alter State, yo les voy a enviar un link de entrenamiento. Hay un entrenamiento súper completo que fue intensivo para KW Dominicana. Entonces, en ese link ustedes podrán ver el entrenamiento completo y van a poder ver los pasos, pero igual yo les voy a ir explicando un poquito de lo que es Alter State. Entonces, aquí yo le envío el link de Alter State. Este es el link para entrar. Con este link podemos acceder y con la misma contraseña que les fue proporcionada y el correo de KW Dominicana, ustedes pueden entrar a la plataforma. Entonces, esta es la plataforma de KW Dominicana. Este es nuestro CRM. Aquí nosotros registramos nuestros clientes y subimos las propiedades. Como ustedes pueden ver por acá, tenemos la tasa del dólar del día. De los diferentes bancos, tenemos las últimas propiedades, aquí nos va a aparecer las visitas a las propiedades, la cantidad de propiedades que tenemos registradas, la cantidad de leads y la cantidad de actividades pendientes que tenemos. La red inmobiliaria, esto que ustedes ven aquí en rojo, Alter State tiene diferentes compañías inmobiliarias, entonces además de las propiedades que KW Dominicana tiene para nosotros, tenemos el acceso a la red inmobiliaria donde están todas las propiedades que tienen también las demás compañías. Entonces vamos a empezar sin más preámbulos, primero por contactos, que es lo más importante de nuestro CRM. Entonces aquí en contactos vamos, por ejemplo, a crear un propietario. El tipo de contacto es un propietario, nombre completo. Vamos a poner que se llama Camila Guzmán. Su correo electrónico es camilag@kw.com.do. Esto es un ejemplo, no es algo que, no es una persona que existe. Entonces vamos a poner un número X. Vamos a poner la vía o canal por la que recibimos el cliente. Yo voy a poner que fue por Point to Homes, fecha de cumpleaños si queremos también, y a quién está asignado. Esto es algo muy interesante porque un contacto puede estar asignado a dos compañeros. Por ejemplo, si dos compañeros tienen el mismo cliente, podemos asignárselo a los dos, a los dos compañeros. Algo también muy importante que debemos de hacer, que esto por eso empecé por contactos, es cuando nosotros recibimos un lead,
Los leads son los clientes que la empresa nos pasa o que algún amigo o compañero nos pasa, algún cliente que está interesado en vender o comprar una propiedad. Lo primero que tenemos que hacer es registrarlo como contacto, porque si otro compañero está trabajando el contacto y lo tiene registrado primero, entonces la comisión pasa a ser del otro compañero. Entonces siempre es muy importante que registremos los contactos primero. Entonces, así es como queda nuestra creación de contactos. Entonces, ahora vamos a ir a actividades. En actividades, esto es como tener un pequeño calendario. Entonces, aquí en nueva actividad, yo puedo poner, por ejemplo, el 21 de diciembre, que es martes, yo voy a hacerle una llamada a Camila Gómez. Entonces, aquí yo pongo una nota. Camila Gómez está interesada en una propiedad de 10 millones de pesos. Millones de pesos. Entonces aquí yo puedo poner la hora. Yo la voy a llamar a la 1 de la tarde. Y más o menos. Ajá, 1 de la tarde. Entonces, ok, 1 de la tarde yo voy a llamar a Camila Gómez. Entonces, vinculado a un contacto. Entonces aquí ponemos a Camila. Todavía no me aparece, pero porque fue creada recientemente, pero aquí podemos poner el contacto y le damos a guardar. Entonces, AlterState me va a ir avisando cuando yo entre al programa que yo tengo pendiente una llamada con Camila Gómez. Entonces, aquí está la fecha de vencimiento, el teléfono, persona de contacto y todo lo demás. Entonces, aquí están las planeadas, vencidas, hoy, mañana, esta semana. Todo me va a aparecer organizado como si fuera un calendario. Entonces, aquí en propiedades, me aparecen todas las propiedades que están activas en el sistema de AlterState. Estas propiedades son las propiedades que pertenecen, como mencioné anteriormente, a los agentes de KW Dominicana. Entonces le damos a ubicación, vamos a buscar una propiedad, por ejemplo, en Punta Cana, y de precio vamos a seleccionar que es venta y precio desde $100,000. Aquí voy a cambiar la moneda desde $100,000 hasta $550,000. Entonces le damos a aplicar y aquí me van a aparecer las propiedades. Disculpen que tuve una situación con el internet. Entonces, como les iba explicando, aquí me van a aparecer las propiedades. Algo súper interesante de AlterState es que, por ejemplo, yo tengo vamos a poner, yo tengo esta propiedad que se llama Punta Hermosa, que es un proyecto aquí en Punta Cana. Entonces, si yo quiero verlo con mis datos, por ejemplo, el proyecto es de una asociada de KW Gold que se llama Natalia Facundo, pero yo quiero enviárselo al cliente con mis datos. Entonces, yo le doy a ver con mis datos. El internet está un poquito lento. Entonces, aquí cuando yo se lo envío al cliente, yo puedo o bien copiar el link o bien enviárselo por WhatsApp. Me va a aparecer a mí con mis datos. Va a aparecer como que la captación es mía. Entonces, esto es algo súper interesante y que nos puede funcionar muchísimo para trabajar los clientes porque tenemos más opciones, además de nuestras captaciones, de mostrarle al cliente. Entonces, por aquí vemos cómo buscamos las propiedades. Tenemos diferentes filtros. También podemos buscar propiedades por los agentes, tipo estado. O sea, aquí podemos poner si es apartamento, si es un proyecto, tipo de inmueble, proyecto, propiedades, cualquiera. Entonces, también les voy a mostrar cómo ustedes pueden crear propiedades también. Entonces, aquí le damos a crear una propiedad. ¿Qué tipo de captación subirás hoy? No aparece si es una propiedad o un proyecto. Una propiedad puede ser un apartamento, una villa, un terreno y un proyecto, ya cuando estamos hablando de proyectos de villas, que son diferentes villas, o sea, en una misma comunidad, y lo captamos un proyecto. Entonces aquí le damos a una propiedad, ponemos el nombre, por ejemplo, vamos a poner Villa a la Venta en Cocotal,
Entonces, categoría, villas, código interno, la cantidad de piso que tiene la villa, cantidad de habitaciones, cantidad de baños, medio baño, estacionamientos, cuántos parqueos, condición o estado. Aquí ponemos si está lista o está en construcción. Si la ponemos en construcción, entonces nos indica que pongamos la fecha en que se tiene prevista que va a terminar la construcción. El estilo, si es moderno, colonial americano, minimalista, clásico. Mantenimiento mensual, aquí podemos cambiarlo si está en dólares, pesos, euros, peso mexicano. Tamaño de construcción, tamaño de terraza, si la tenemos estipulado en el título, tamaño de terreno y si esa construcción, o sea, si esa comunidad permite construcción, entonces ponemos si sí o si no. Si es una propiedad exclusiva, o sea, si nosotros tenemos la exclusividad en la captación, aquí ponemos si queremos destacar la propiedad en Alter State. Si somos un master broker, eso funciona más para los proyectos. Un master broker, los proyectos por lo general eligen diferentes inmobiliarias para que sean exclusivamente esas inmobiliarias que vendan los proyectos. Entonces, eso es lo que se llama el master broker. Y todas las demás inmobiliarias tienen que trabajar directamente contigo. Es como tú tener la exclusiva del proyecto. Matrícula o título, aquí ponemos el número de matrícula o título, como lo indicamos en la guía, la fecha del título, parcela, si la tenemos en el título estipulado, distrito catastral, si la propiedad está deslindada y si tiene gravamen o deuda. Entonces aquí ponemos el estado de la provincia, ciudad, sector, la dirección. Por aquí ponemos si es una venta o un alquiler temporal. Aquí ponemos el precio de venta, por ejemplo, sería $60,900. El precio de venta amueblado sería el mismo precio, el porcentaje por venta. Por aquí, como les indiqué, nuestras propiedades aparecen en la red inmobiliaria si nosotros queremos. En la red inmobiliaria hay otras inmobiliarias de la zona del país. Entonces, aquí ponemos si queremos publicar en la red inmobiliaria. Publicándola en la red inmobiliaria tenemos muchísimo más posibilidades de que nuestra propiedad se venda, porque hay más inmobiliarias viéndola y pueden estar interesados, tener clientes interesados. Entonces, siempre por lo general se comparte un 50%. Entonces, pueden permitir compartir sin datos, los datos de nosotros tenemos la opción de poner lo que no, o que sí. Si nos entregaron llave, ponemos la cantidad de llave, si tiene letrero no, si tenemos algún video de la propiedad, lo ponemos también aquí. Y esto también es muy importante, que es buscando las amenidades. En las amenidades, ahí ponemos todas las amenidades que tiene nuestra propiedad. Y aquí tenemos también para poner la descripción del inmueble completo. Por aquí tenemos el título del anuncio, que es, por ejemplo, Villa La Venta en Cocotal, una descripción corta, que esto es lo que va a aparecer en Google. Entonces, aquí tenemos para seleccionar el agente que captó la propiedad, el captador también, los propietarios. Los propietarios, por eso siempre digo, primero tenemos que crear nuestros contactos, porque esto también nos va a servir cuando queramos crear una propiedad, simplemente le damos a propietarios y buscamos el propietario que ya tenemos creado. Entonces, el equipo, si usted pertenece a algún equipo, las etiquetas de propiedades, no tenemos notas privadas, si ustedes tienen alguna nota que quieran agregarle a la propiedad, y correo de registro. En este caso del correo de registro, aplica si nosotros queremos enviarle a nuestro cliente cada vez que mostremos su propiedad a un correo, cada vez que un cliente potencial vea su propiedad. Yo por lo general no lo pongo, pero ya es decisión de cada gente. Entonces ya esta parte fue la de Alter State. Yo quise darle como un breve resumen de lo que es Alter State, pero igual les puedo enviar un entrenamiento súper completo de cómo utilizar la plataforma, que es una joya, para que ustedes sepan cómo utilizarla. Ok, entonces eso fue todo por Alter State. Entonces ahora yo le voy a mostrar un poquito de cómo utilizar nuestro Drive. Cuando nosotros entramos a nuestro correo, yo voy a entrar a mi correo normal, nosotros tenemos inmediatamente acceso a nuestro Drive. En el Drive ustedes van a encontrar toda la información
que ustedes necesitan para poder trabajar y todos los entrenamientos. Entonces, le damos aquí a donde están estos puntitos y aquí tenemos diferentes sistemas que nos ofrece Gmail. Tenemos nuestra cuenta Gmail, el Drive, tenemos la hoja de cálculo que es como Excel, tenemos también documentos que es como Word, tenemos el calendario que también es muy importante porque constantemente tenemos entrenamientos y se envían las invitaciones por calendario. Entonces, ahora mismo vamos a trabajar con el calendario y con el Drive. Primero vamos con el Drive. Aquí en el Drive nosotros tenemos todo lo que se nos ha compartido. Por ejemplo, entramos a Share With Me. Aquí es que nos va a aparecer las propiedades que son compartidas con nosotros y también los drive, o sea, los folders que son compartidos con nosotros para nosotros tener acceso a los entrenamientos. Entonces yo les voy a mostrar lo que va a aparecer en su pantalla. Va a aparecer primero KW Punta Cana Office, que es el drive de la oficina, el folder de la oficina. Aquí tenemos Punta Cana Resource en Club, que son todas las propiedades que se encuentran. Tenemos projects, que son los proyectos que tenemos captados. Logo de KW Punta Cana. Esto es para los agentes internacionales, algunos entrenamientos, los documentos y diseños para redes. En los documentos nosotros tenemos los Writing Direction, que son las aplicaciones que le enviamos a nuestros clientes para enviar dinero internacionalmente. Tenemos alguna foto del Reg Day. El Reg Day es el 13 de mayo y todos los años se celebra y ese día no trabajamos en ninguna de las oficinas de KW y lo que hacemos es que tomamos alguna obra benéfica y vamos y hacemos algo por el bien de la sociedad. Entonces aquí tenemos los listing agreement, que son los acuerdos de captación, lista de contactos y co-broker agreement. Aquí tenemos diferentes formatos para utilizar para hacer co-broker con otra compañía o con otra gente. Entonces, otra carpeta que nos va a aparecer también es KW República Dominicana. Esta carpeta es muy, pero muy importante. Tenemos manuales y políticas por aquí de KW. También tenemos documentos de KW, tenemos contratos, los contratos que se utilizan para los agentes, tenemos los contactos de KW, aquí tenemos todos los contactos de KW Dominicana, tenemos los acuerdos, esto lo tenemos por oficina. Por oficina tenemos por aquí todos los formularios que utilizamos para captación. Los tenemos en español y en inglés. Entonces, luego tenemos carpeta de capacitación. En la carpeta de capacitación ustedes tienen todo. Tenemos el sistema KW, aquí tenemos el uso de command, cómo hacer referimiento y command basis, que es como un entrenamiento básico de lo que es command. Tenemos el sistema Alter State, aquí tenemos unos supercursos intensivos para que ustedes aprendan cómo utilizar Alter State. También tenemos cursos en inglés, tenemos también semana de capacitación y tenemos todo lo que dimos en esa semana, que fue un curso que proporcionamos el año pasado. Entonces también tenemos diferentes proyectos. En la presentación de proyectos, por lo general, también hacemos un roleplay. Tenemos programa de inducción. En el programa de inducción, que es importante que lo vean, tenemos el IGNITE 2020. El IGNITE es la base de todo. El IGNITE es como la certificación para tú hacer tu carrera inmobiliaria con KW. Entonces aquí tenemos los entrenamientos, usos del sistema, uso de la marca, el uso de formularios, tips para cerrar un cliente, roleplay atendiendo al cliente, proceso de cierre, manejo de clientes, cultura de KW, cómo cerrar un cliente, uso de formulario y las 6 perspectivas personales. Entonces, también tenemos en nuestra carpeta de capacitación charlas motivacionales, y también tenemos una carpeta que es de leyes. En esa carpeta ustedes van a ver cómo nosotros, todos los documentos que nosotros necesitamos para captar una propiedad, todos los documentos que necesitamos para cerrar la venta de una propiedad y todo eso. Entonces ahora nos vamos a nuestro calendario, ya que ustedes aprendieron un poquito del Drive. También les voy a mostrar aquí en el Drive, antes de que se me olvide, cómo ustedes hacen una carpeta. Aquí donde dice New, le damos
a folder y creamos una nueva carpeta. Por ejemplo, yo voy a crear una carpeta que se llame Camila Gómez. Y en Camila Gómez yo puedo cambiarle color, por ejemplo, esta carpeta, y puedo subir también todos los documentos que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo change color, puedo ponerle un color rosado, puedo también cambiarle el nombre, puedo compartirla. Cuando le doy a share, yo puedo compartirla con una persona o puedo poner el link que sea que esté como bloqueado, solamente sea compartido con las personas que están en la carpeta de Keller Williams República Dominicana, o simplemente se la puedo compartir a una sola persona. También yo puedo, entonces cuando yo entre a Camila Gómez, yo le doy a New y yo le doy a subir un documento o a subir un folder. Entonces vuelvo de nuevo a la carpeta de capacitación y vamos a borrar a Camila Gómez, le damos a Remove. Entonces, en el calendario, que también esto lo vamos a aprender, le damos de nuevo a los puntitos y le damos a Calendar. En el calendario, algo muy, muy chulo y muy importante es que tú puedes tener como todo en el calendario. O sea, tú puedes tener todo súper organizado en el calendario, todo lo que tú tienes que hacer con los clientes, las horas que tú le vas a dedicar al negocio inmobiliario, las horas que tú le vas a dedicar a tu familia, todo en el calendario, y también te van a aparecer todos los entrenamientos que la compañía tiene pautado para ti. Entonces, cuando están todos los entrenamientos, por ejemplo, también tenemos el link de acceso, donde está la ubicación generalmente y en la descripción se pone el link de acceso. Entonces yo puedo poner que puedo descargarlo en mi celular. Por ejemplo, lo tengo descargado en mi celular y 15 minutos o 20 minutos antes a mí me aparece una notificación de que tengo una reunión. Entonces, no sé si se puede ver bien, pero por aquí tengo todos los entrenamientos que yo tengo en la semana, en el mes y hasta en enero. Entonces, esto es como súper importante y súper chulo. Entonces, esto es todo lo que tengo en el día de hoy. Cualquier pregunta, yo estoy completamente a la orden para ustedes. Ustedes me pueden escribir. Y igual yo les voy a pasar una guía completa con todos los entrenamientos que entiendo ustedes necesitan. Entonces, luego que ustedes completen todos esos entrenamientos, me van a escribir y me van a decir, mire, Stacy, completé tal y tal entrenamiento. Y yo les voy a hacer llegar su certificación de que fue completado. Entonces, nada, para mí es un total placer tenerlos en la familia de KW Punta Cana. Espero que se encuentren muy, muy bien y cualquier pregunta, estamos a la orden. Entonces, hasta aquí llegó nuestro entrenamiento del día de hoy. Fue un entrenamiento un poquito básico para que ustedes sepan cómo funcionan los sistemas. Otra cosa que quiero resaltar es que cuando nosotros entramos a la compañía, nosotros llenamos diferentes documentos, nosotros llenamos un contrato, llenamos un pagaré notarial, necesitamos copia de su cédula y todo eso. El proceso de creación del correo se toma de 48 a 72 horas, o sea que si usted entra hoy, no inmediatamente, usted va a tener el acceso al correo, porque ya no depende de nosotros. Se toma de 48 a 72 horas que la internacional apruebe la creación del correo y nos dé ya el visto bueno y les envía a usted toda la información. Entonces, sería bueno esperar ese lapso de tiempo. También algo que se me olvidó mencionar al inicio fue que cuando ustedes entran, es muy importante que vengan a la oficina y que programen su cita con el fotógrafo para la foto, porque así nosotros podemos tener los carnets y las tarjetas que le proporciona la oficina lista. Entonces, nada, fue un total placer. Espero que tengan un muy buen día. Cualquier pregunta, por favor, solamente dejarme saber. También pueden entrar en la lista de contactos que está en la guía y pueden escribirle también a mis otras compañeras. Y nada, fue un total placer. Bye.